Hola, ¿cómo están? Yo bien, muchas gracias a Dios, gracias por su misericordia. Les doy las gracias porque nos ha permitido estar nuevamente con ustedes. Ya saben que es un placer, una bendición volver a compartir con ustedes un tema más del básico que pues está muy bonito, muy interesante porque pues ya es prácticamente aplicar lo que hemos visto durante casi todo un año, ¿verdad? Les doy las gracias por su valentía, por su esfuerzo, por la paciencia que han tenido con su servidora y por el amor que me han tenido por estar, pues, viendo las lecciones con esa expectativa. Bueno, iniciemos con una oración. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, papito, porque, Dios mío, eres lo máximo, la verdad. Eres nuestro maestro, eres nuestro guía, redarguyes nuestro corazón, nos instruyes, nos enseñas, también nos corriges, pero sobre todo, Padre, tienes la preocupación de que en nuestros corazones, nuestra mente siga siendo renovada y nuestros corazones sigan creciendo y madurando en tu palabra y en tu conocimiento. Gracias por permitirnos conocer esas cosas maravillosas y secretas que solamente le das a conocer a tus hijos, a los que estamos con esa expectativa, con ese anhelo, Padre. Yo te ruego, Señor, que tengamos el deseo de no solo oír la palabra, leerla, orar, sino también vivirla. Te pido que nos des esa fortaleza, ese ánimo, Señor, y que nosotros también tengamos esa actitud. Gracias, y te ruego que el Espíritu Santo sea el que nos siga enseñando, Padre. Que estos labios y esta boca sea utilizada por ti, no por mí. Y que yo también siga aprendiendo, Padre. Te doy las gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de las personas que nos están viendo y oyendo, y que también decidan conocerte, decidan aceptarte en su vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues espero que hayan estado bien, ¿sí? Porque la verdad, yo quería decirles que, pues el tema que hoy vamos a presentar o ver, como todos los temas, tienen cosas muy interesantes, cosas muy importantes que tenemos que realizar, ¿sí? Ya vimos la gran comisión, cómo abrir nuestras casas cuando podamos hacerlo y quien en su corazón tenga ese anhelo y el de compartir también su casa para llevar a otros al conocimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, yo quería decirles que pensando en eso de la gran comisión, sabemos que cuando Jesús se fue a preparar las moradas y vino el Consolador antes de que llegara el Espíritu Santo, pues fue para mí algo increíble, algo increíble y maravilloso ver cómo los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, pues no se sentían capacitados como para llevar la palabra, como que después de que el Señor Jesús ascendió, pues vino la persecución, ¿sí? Vino la persecución y todos ellos, pues, se escondían y se refugiaban. Y el día del Pentecostés, que estaban todos reunidos en el aposento alto y vino el Espíritu Santo, fue cuando ellos ya decidieron salir a compartir la palabra, porque no tenían un guía, se sentían como
como descarriados, ¿no? No tenían un líder, no se sentían capaz, no tenían la fortaleza, a pesar de haber estado con el Señor Jesús 3 años. Cuando el Señor Jesús pues se va, se sienten confundidos, a lo mejor un poco abandonados, no entendían qué iban a hacer, les dio miedo por la persecución, por la manera en que los romanos y los fariseos o los judíos que no aceptaban a Jesús como el Mesías hacían las cosas. Pero cuando reciban al Espíritu Santo es increíble cómo cambian su actitud, cómo se sienten ya guiados con la esperanza, con el anhelo de hacer lo que Jesús les mandó, llevar la palabra. ¿Y saben qué fue lo más hermoso de todo esto? Que uno de los discípulos, que quiero tomarlo como introducción, fue llevado por el Espíritu Santo para contactar a una persona que no conocía, que era extranjera, que inclusive hablaba otro idioma, con otras costumbres. Sin embargo, el Espíritu Santo lo lleva a conocerlo, a un diplomático de un país llamado Etiopía. ¿Sí? Yo me imagino la sorpresa de Felipe cuando se deja llevar y se acerca y oye que este hombre está leyendo una porción de la palabra y no la entiende, no entiende qué está leyendo, ¿sí? Eh, no sabe, no entiende, y entonces Felipe se acerca y le dice de una manera afable, tranquila, apacible, que si estaba entendiendo lo que él estaba leyendo, y él le dice, pues no, ¿cómo le voy a entender si nadie me lo explica? Sí, entonces yo me imagino que se para el etíope y sube, porque iba en no en una carroza, los cargaban, ¿no? Como en un, no sé cómo llamarles, hermanos, pero los cargaban 4 personas, ¿no? Y me imagino que invita a Felipe a subir y a que le empiece a explicar. Y yo creo que Felipe, aparte de tener todo el amor del Señor en su corazón, le habló de una forma firme, bondadosa, afable, con palabras que entendiera el etíope, porque el Espíritu Santo también le ayudaba a entenderse, ¿no? A entenderse a ellos dos, porque el etíope no hablaba, yo creo que hebreo, o a lo mejor sí, ¿no? Porque iba de representación de su reina, y pues tenía que saber el idioma hebreo. El chiste es que hablaban de una manera familiar, que hizo sentir al etíope confianza con Felipe, de tal forma que lo que llegó a sentirse tan bien, que cuando entendió la palabra y Felipe le dio el mensaje de salvación, porque tuvo que haberle dicho todo lo que conllevaba el aceptar al Señor Jesús. Primero que reconociera su estadía, la manera en que estaba viviendo en pecado. Estaba en pecado y el pecado pues lleva a la muerte espiritual, ¿sí? No nada más a la física. Y le dio el mensaje de salvación, cuál era el remedio de esa muerte, ¿no? Cuál era la salvación y quién la daba y de qué forma. Entonces, imagino que el etíope se sintió tan gozoso de saber por medio de Felipe que si aceptando al Señor Jesucristo en su vida y se arrepentía de sus pecados y reconocía ser pecador, él podía tener la vida eterna. Y entonces llegó hasta algo más. En ese momento nada detuvo al etíope, no solo de aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida y arrepentirse de sus pecados,
sino también hasta de bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces, esto me conlleva y me conmueve y me hace ver que es posible contactar a la gente en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y que el Señor nos prepara, como dice su palabra, no tengáis miedo. El Espíritu Santo les dará cómo hablar, qué decir. El Espíritu Santo los capacita, les da dones, ¿verdad? No debemos de tener temor para llegar a ser lo que Felipe lo hizo. Felipe no, en ese momento no le habla a una multitud, habló con uno solo. Entonces, es necesario que si no estamos preparados para ir a predicarle a una multitud, sí podemos compartir la palabra a una persona. Y de eso se trata nuestro tema. Contactando a la gente. Ellos eran mensajeros del Señor, los discípulos, ¿sí? Y después de ellos siguieron otros discípulos, porque ellos al llevar la palabra a otros, los preparaban, los discipulaban, y esos siguientes discípulos, de los discípulos, les llevaban la palabra a otros. Y así hasta nuestros días. Gracias a eso nosotros también conocemos y tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Es como en la carrera de relevos, ¿sí? El primero que sale lleva la estafeta en la mano y se la pasa, corre una cierta distancia y le da la estafeta al otro que está esperando. Y el segundo corre cierta distancia y le da la estafeta al tercero que está esperando. Y así hasta que el que llega a la meta. Así nos toca a nosotros. Nos han entregado la estafeta a los discípulos, la generación anterior a nosotros. Ahora nosotros tenemos que entregar esa estafeta, pero para entregar esta estafeta tenemos que compartir la palabra. Tenemos que discipular para que a su vez ellos les hable a otros y pasen la estafeta. En Isaías 52:7 me gusta mucho este versículo. Bueno, a mí me gustan muchos. Perdónenme, pero es que la palabra de Dios es maravillosa y penetra en el corazón como espada de dos filos, ¿verdad? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Está hablando de nosotros. Cuán hermosos son nuestros pies, porque llevamos buenas nuevas, son alegres. O sea, mucha gente dice, ay, es que los cristianos son aburridos. No, no tienes idea. La vida de un cristiano tiene retos, tiene pesadumbres, tiene mm, pruebas, tiene altas y bajas, ¿sí? Tiene a veces derrotas, pero más victorias, porque estamos con el Señor, con nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Y esas derrotas que tenemos es porque nosotros nos descuidamos, porque somos carne, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de volver al camino, de arrepentirnos, de volver a tomar la mano de nuestro Dios, de nuestro Padre. Es una vida de mucho reto, para valientes. Y los valientes los hace el Señor, no nosotros. No es una vida para nada aburrida, todo lo contrario. Una vida de trabajo, de intercesión, de oración, de lectura, de instrucción. No hay manera de ser ociosos en la palabra del Señor. Y la vida cristiana, de un verdadero cristiano,
no te da tiempo. Yo no sé, hay hermanos que cómo le hacen, predican, llevan, van, vienen, leen, oran. No, las 24 horas del día no son suficientes. Y es hermoso porque no solo son nuevas y alegres, sino que también te hacen el bien y te dan la salvación. El conocer la palabra es conocer la puerta que abre para la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y la oportunidad de poder estar en intimidad con Dios Padre. Por eso dice que Dios, tu Dios reina, nuestro Dios reina, reina en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es, es maravilloso. Por eso este versículo lo comparto como nuestro versículo base de esta lección. Porque nosotros somos esos pies que deben de llevar las buenas nuevas. Porque evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa. ¿A quiénes les vamos a compartir? ¿Quiénes son a los que tenemos que hablarles? ¿A quiénes les tenemos que llevar esas buenas nuevas? Pues a todos. Pueden ser cristianos que están todavía indecisos, no están bien firmes, a personas inconversas, quiere decir que no han aceptado al Señor y pueden ser de cualquier forma de mentalidad que tengan, a familiares, a vecinos, a compañeros de trabajo, a conocidos. Inclusive a mí me ha tocado compartirle a gente que la conozco en la combi de repente. El Señor presta ese momento, me dice en ese momento, empieza mi boca a hablar y pues ni quien me detenga o quien tenga la boca, yo le agradezco a Dios, ¿no? No ha sido seguido, pero pues cuando lo llega a hacer el Señor, pues yo nada más me dejo, ¿no? Pero lo importante es que compartamos, que conozcan de Dios. Por eso dice a todos les tenemos que dar a compartir y dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Yo me imagino a los discípulos, mira, Jesús habla con los discípulos y les da la autoridad a muchas cosas cuando los manda de dos en dos, los manda a predicar, los manda a que compartan la palabra, los manda sin dinero, sin alforja, les dice que no lleven capa, no lleven dinero, que así vayan, que se hospeden en lugares donde les abran las puertas y bendigan ese lugar. Y les da dones, les da autoridad, les permite sanar enfermos, liberar endemoniados, resucitar a muertos, pero al final les dice, así como yo les di esto gratis, por amor, ahora ustedes lo van a tener que dar. Y en el versículo de Mateo 10:8 lo dice, les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Es decir, hermanitos, que nosotros también tenemos que dar, que debemos de compartir. ¿Qué recibimos de gracia? La salvación. Fue gratuita. Dios no nos cobró la salvación. Todo lo contrario, Él dio su vida, su sangre, fue un alto precio el que pagó por nosotros, por darnos vida, por darnos salvación. ¿Por qué nosotros no compartirlo con otros? Pongámonos en sus lugares. Nosotros estuvimos mucho tiempo en ese lugar que ahora ellos están, llenos de angustia, dolor, incertidumbre, pesadumbres, amargura, ira, enojo, odio, soledad. Y de ahí el Señor nos sacó porque otros nos hablaron a nosotros de la salvación. Nos dieron lo que ellos recibieron.
Ahora nos toca a nosotros también darlo. Entonces no nos dé pena, debemos de acercarnos a los vecinos, a todas estas personas, cuando tengamos la oportunidad. Pero para ello también tenemos que tener bien firme nuestra convicción de cristianos. De veras, debemos de estar firmes, por eso tenemos que leer constantemente, instruirnos, pedir al Señor que nos revele la palabra. Para eso nos está otorgando al Espíritu Santo, para que nos instruya, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cómo le vamos a hablar a otros de la palabra? Si no tenemos una relación con Dios, no tenemos, ¿cómo le vamos a presentar a Jesús a los demás si no lo conocemos nosotros mismos? Tenemos que hacerlo, tenemos que tener una convicción de ser realmente cristianos, de tener nuestro corazón lleno de amor por ellos, de que nos duela que estén como nosotros estuvimos, ciegos, cautivos, encadenados, para que ellos también conozcan a Dios como nosotros lo conocimos, para que también nosotros, para que también ellos sean liberados. ¿Y cómo lo hacemos? Porque nosotros no solo somos testigos de nuestra propia vida, sino también hemos visto milagros y hemos oído de su palabra, hemos leído su palabra y hemos oído de sus milagros. Lo hemos vivido. Y dice Hechos 22:15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y nosotros lo hemos visto en nuestras propias perdón, y en la vida de otros hermanos. A mí me ha tocado ver hermanos que antes eran, ay, horribles, como yo, a lo mejor orgullosos, vanidosos, egoístas, groseros, y el Señor ha transformado nuestras vidas. Lo hemos visto milagros, hemos oído, nos han compartido de otros lugares. Entonces, nosotros podemos hablarles del Señor, podemos compartirles del Señor. Y créanme, hermanos, que no debemos nosotros decir, bueno, a él sí le hablo, a él no le hablo. A él porque me cae bien, es buena onda, tiene un carácter muy afable. Ay, no, ese es bien enojón. O el Señor tuvo acepción de personas. Ay, a ver, Felipe, no le hables al etíope porque es morenito. Mejor háblale al güero allá que está allá de ojos verdes, o al que está alto, o al rico, al pobre no le hables. No, el Señor no hace obsesión de personas. Él le hablaba a todo mundo. No le habló a Zaqueo y todo el mundo criticó a Jesús porque Zaqueo pues, era un publicano, lo consideraban ladrón y sin embargo hasta entró a su casa a comer. O a Mateo también, ¿no? Que recaudador de impuestos, ¿no lo criticaron a Jesús? Ya me imagino, ay, mira, hasta discípulo lo hizo. Y cuando vieron el cambio de Mateo, ¿qué pasó? O sea, el Señor no hacía acepción de personas, no les habló a las prostitutas, no también restauró su vida, no también a la mujer que encontraron en adulterio. El Señor no hace acepción de personas, nosotros tampoco podemos hacer acepción de personas. Les tenemos que hablar a todos. En Romanos 10:11 nos los dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. No lo hay. Si no, yo no estaría aquí hablándoles, hermanos. No tengo nada a favor de decirles, ay, es que yo como era alta, güera, rubia o rica o super genio. No, no, el Señor en su gran misericordia
me tomó. No sé qué bien, la verdad no tengo idea, pero qué bueno que así lo hizo. Si no, no estaría aquí. No sé dónde estaría, ¿no? Con la decisión que iba a tomar tan fuerte en mi vida. Pero bueno, Él tuvo misericordia de mí y no hizo acepción de personas. Porque, ¿saben qué? Es tan hermoso el Señor. Por eso nos dice que les hablemos, no importa quién, porque Él no quiere que nadie se pierda. No nos va a obligar a aceptarlo. De antemano, eso les digo, no podemos obligar a nadie a que acepten al Señor. Les vamos a hablar de la palabra. Los que acepten al Señor, gloria a Dios, y los que acepten ser discipulados, mucho mejor. ¿Qué más quisiera el Señor? Que todos, sin excepción, nos arrepintiéramos y lo aceptáramos. Pero hay gente que no quiere y no lo vamos a obligar. Pero a Él le duele, ¿eh? Le duele porque nos ama. Y Él no quiere que nadie muera espiritualmente. Sin embargo, pues habrá gente que no quiera. En Ezequiel 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pero bueno, pues ese es el anhelo del Señor, ese es su corazón. Vean cómo nos ama, cómo nos quiere. De una manera, permítame tantito, hermanos, de una manera increíble, ¿no? Ese es nuestro Dios. Sí, Dios es un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor. No lo aprovechamos o no lo quieren aprovechar los demás, pues no podemos hacer nada más que seguir orando por ellos. El primer contacto y el trato que debemos de dar, mis hermanos. Pero como les decía, para que ellos nos crean, para que ellos vean que realmente somos cristianos, debemos de cuidar nuestro testimonio. Imagínense, ¿cómo me van a creer a mí si les hablo de la palabra de Dios a mis vecinos, si soy gritona, gruñona, grosera, digo groserías, y voy y les digo, no, Dios te ama? Pues me van a decir, ¿sabes qué? Sí, yo sigo con mis creencias, con mi forma de vivir, a mí déjame en paz, porque pues si ser cristiana es como tú, pues mejor no. Por eso debemos de tener cuidado con nuestro testimonio. Yo no me imagino a un Pablo hablándole groserías a la gente, no. Él impactó por el testimonio, imagínense, un asesino, porque él consentía en que asesinaran, encarcelaran a los cristianos. De hecho, le tenían miedo, a Ananías no querían ir a ponerle las manos sobre los ojos, le dijo, oye, Señor, no inventes, ¿cómo me mandas a mí? Este cuate, este personaje viene y nos mata y tú quieres que vaya y le ponga las manos y que sea en el muchacho. Y le dijo, tú tienes que ir a hacerlo porque él ya tiene un trabajo que yo le voy a dar. Y Ananías con todo y el miedo fue a hacerlo. Pero impactó la transformación de Pablo. Todo el mundo se quedó de ocho cuando empezó a predicar con esa fuerza, con ese amor, con ese celo, así como lo hacía para perseguirlos, después para predicarles, para luchar por esas almas, para hablarles de la palabra. Y cómo daba ese testimonio de ser honesto, recto, lleno del Señor, con esa convicción y esa firmeza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que el vecino diga, caray, no, pues sí, sí. Así como me habla, sí es cierto, porque yo lo he visto que, pues no dice groserías, así le estén haciendo aquí, la están haciendo repelar a la vecina a los niños, que van y le tocan la ventana, o le andan pegando a la pared. O sea, no es que yo lo esté viviendo, ¿verdad? Algo así, ¿no? Pero ay, no sale y nos dice, y no nos insulta, viene y habla de una manera amable y nos pide que nos comportemos con ella. O sea, no, pues sí, es diferente. Créeme,
En serio que pasó una ocasión de que lo que les dije es lo vivo aquí en su casa. Y antes de que yo saliera, salió una vecina de enfrente a pura grosería, corrió a los niños. Les digo hasta pobrecitos, ¿no? Y bueno, pues vinieron aquí, andaban jugando aquí en la casa, le pegaron a la ventana, le pegaron a la pared, yo estaba dando clase. Sí salí un poco molesta, pero dije, bueno, no voy a decir groserías, ¿no? Les hablé amablemente a los niños, les dije que no tenían que hacerlo, que pues respetaran, en fin, el Señor me dio palabra y ya no me molestaron. Ya no hicieron eso. ¿Qué diferencia habrán dicho? Ay, esta señora no nos dijo groserías y la otra sí, ¿no? Tenemos que dar testimonio y ese testimonio tiene que impactar de tal manera para que cuando nosotros les hablemos, ellos, ellos digan, sí, sí, es cierto, es diferente, sí, es diferente. Y bueno, tenemos que impactar para poder dar esas buenas noticias, porque esa es nuestra tarea, hermanos, dar el Evangelio. Y que realmente ellos vean que es maravilloso. Este versículo me gustó en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea. ¿Cómo voy a terminar la tarea? ¿Cómo voy a hablar de la palabra si mi vida no está funcionando? Que me asignó el Señor Jesús la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios, esa gracia de Dios que vivo en mí y que la vean ellos. Si ellos me conocieron cuando yo era gruñona, enojona, maldiciente, soberbia, orgullosa, se van a quedar impactados de que ahora soy todo lo contrario. Y si no me conocieron, por lo menos van a ver que soy diferente a los demás. Les vuelvo a repetir, imagínense, vayamos al pasaje donde la mujer se acerca cuando Jesús es arrestado y Pedro lo sigue. Y le dice, tú eres uno de ellos, por tu forma de hablar. Y Pedro, no, no, no es cierto, no es cierto, pero, y le vuelve a decir, sí, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, te mueves como ellos. Imagínense a Pedro antes de conocer a Jesús, era un pescador. Y pues era bien mal hablado, grosero, ¿no? Este, yo me imagino, ¿no? Altanero, rebelde, no sé, muy grotesco, ¿cómo se puede decir? Bueno, muy burdo para tratar, ¿no? Cuando conoce al Señor y anda con el Señor, pues toda su vida cambió. Por eso dice, no, pues tú eres ya diferente, tú hablas como ellos. Y Pedro, no, 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 ya no puedes. O como Pablo, que les vuelvo a repetir, todos ellos cambiaron, eran diferentes. Mateo, ¿cómo era? Pues ambiciosillo, se llevaba sus comisiones cuando juntaba el dinero, ¿no? Cuando empieza a andar con Jesús, todo eso cambió. Muchos no habrán dicho, mira, el que era recaudador y se recibía comisión, lo consideraban un ladrón de su pueblo, ¿no? Y después ya no, impactando con su testimonio. ¿Por qué? Por la maravillosa gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que convivir y hablar con ellos, escucharlos, sobre todo escucharlos, no hablar casi de nosotros. Hay que dejar que ellos hablen para conocerlos, de sus necesidades, de su angustia, de sus cargas, de su forma de pensar, para que vayamos conociendo su terreno, para que vayamos conociendo sus necesidades. Debemos de ser, como dice la palabra, astutos como la paloma y prudentes como la serpiente.
ser afables con ellos, bondadosos, para ir conociendo esa necesidad. Y ya cuando vamos conociendo qué es lo que le está pasando, entonces llevarlos al conocimiento del por qué están así, por qué tienen todas esas situaciones, por qué se sienten abrumados, por qué se sienten infelices, solos, amargados, en ira, en frustración, por qué tienen esos problemas, por qué no encuentran la salida como nosotros lo hicimos, ¿verdad? Tenemos que hacerlos ver y que ellos sientan en su corazón que sí es cierto. Y sientan esa forma de redarguir su corazón porque están en pecado. En Salmos 38, 18 lo dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. No podemos todo el tiempo apapacharlos, ay, decirles, ay, mira, y nada más darles una parte del mensaje de salvación. Acepta al Señor Jesús y todo está bien. No, primero tenemos que concientizarlos como a nosotros nos concientizaron los que hablaron con nosotros de que estábamos en el pecado y por eso teníamos esa condición. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Mostrarles realmente qué condición tienen para llevarlos al arrepentimiento, como a nosotros también, que nos haya llevado la palabra, nos llevó a eso, al arrepentimiento, a que conociéramos cómo estábamos nosotros. ¿Sí? Y en base a eso, llevarlos a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que el pecado o la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte espiritual. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, no los confesamos y aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, y lo confesamos, el pecado, el pago, perdón, es la muerte. Y hacérselos ver con amor, con firmeza, con autoridad. Como dice en Romanos 6:23, pero también darles la promesa, la salida, la, la salvación. La segunda parte lo dice bien claro. Sí, nos está diciendo que el pecado nos lleva a la muerte, pero la dádiva más, la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Tenemos que darles el mensaje. Es necesario, no podemos quedarnos callados. Tenemos que hacerlo porque si no, hay de nosotros si no damos el mensaje. Hace mucho tiempo atrás salían unos cuentitos chiquitos, no sé si sigan haciéndolos, y los compartían. Y a mí me tocó uno donde veía yo que el muchacho no le daba el mensaje a su amigo y que cuando ya venía el juicio, él estaba en la fila de los que pues iban a ser parte del reino de Dios, pero veía a su amigo que estaba en la fila de los condenados. Qué horrible. Y entonces en Primera de Corintios 9:16 nos dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme. Primero no nos tenemos por qué gloriar porque es una comisión que el Señor nos dio, es una tarea. Y que es algo que nos impuso el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario. Y porque nosotros fuimos privilegiados y podemos compartirlo. Porque si no, como dice la palabra del Señor aquí en Corintios, Primera de Corintios 9:16,
Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Qué triste va a ser que estemos delante del Señor y nos diga, ¿qué pasó? ¿Ni una sola persona? Te di un talento, ¿por qué no lo multiplicaste? Debemos de tener cuidado. Un alma, pedírsela al Señor. Dame fortaleza, dame valentía, dame palabra. Si es necesario ayunar, ayuno para poderle compartir. Que el Señor nos permita. Si no se deja discipular, bueno, el Señor mandará a alguien a quien discipularlo, pero sí compartirles, que sepan que hay esperanza. Tenemos que hacer la invitación. Ay, aquí, la verdad, hermanos, tenemos que hacer la invitación a la salvación, a recibir la salvación. Tenemos muchos versículos hermosos que podemos utilizar para compartir, ¿sí? Porque en sí, pues, la palabra de Dios es las buenas nuevas. Habla de salvación, de las buenas nuevas, ¿sí? Vamos a Romanos 5:8, si me acompañan. La voy a leer, si me permiten, dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya les estamos diciendo que aún siendo pecadores, ¿quién pagó por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya les estamos ahí abriendo la puerta de la invitación, diciéndoles, mira, ¿quién ha sido el que te está llamando? ¿Quién está dándote la oportunidad de vivir? Y vámonos a Juan 14:6, donde dice que Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acéptame para que tú puedas hablarle al Padre. Yo soy el camino, yo di mi vida por ti, ¿verdad? Yo rompí ese velo que te separaba de una relación personal con Dios Padre. Y vayamos a Romanos 10:9. 9 y 10. Permítanme. Ay, esta está impactante también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, son unas invitaciones maravillosas. Cree en el Señor Jesucristo. Acéptalo como Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésalos ahorita. Él es bueno y fiel para perdonarlos. Y acéptalo como tu Señor. Confiésalo con tu boca. Esa es la invitación que les debemos de hacer. Con firmeza, con convicción, hermanas y hermanos. Para que ellos vean que son importantes. Es la invitación que Dios les da. Nuestro Señor Jesús. Tenemos que identificar, como ya les dije anteriormente, sus necesidades. Y que ellos sepan que pueden, ¿cómo se llama?
que hay alguien que aparte de salvarlos, los descarga, que al recibir al Señor como su Señor y Salvador, Él les quita toda esa carga, todas esas cadenas que los ataban o que los atan al pecado, todas esas frustraciones, esas pesadeces. Yo ya les he dicho muchas veces que en mi testimonio, cuando yo acepté al Señor y ya terminamos de orar y me levanté, ay, me sentía como flotando en el espacio, como si anduviera en las nubes, me sentía bien ligerita. Wow, no se me va a olvidar nunca en mi vida. Ya tengo 30 y tantos años de estar con el Señor. Tengo 57 años y lo conocí a los 18, imagínense. Y no se me olvida cómo me sentí. Una experiencia total. Porque dice el Señor en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también tenemos que decirles que la invitación puede expirar. Tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero una mentira decirles es que ya mañana viene Jesús. Pero sí se va a terminar el tiempo, porque va a haber tiempo en que ya no hallemos a Dios. Se va a acabar el tiempo en que podamos aceptarlo o no. Es que estarlo rechazando no conviene. Les tenemos que decir eso, que lo piensen, pero que no se tarde, porque va a haber un tiempo en que ya no vaya a ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. Y así como se ven las cosas, estamos viendo el aumento de violencia, de maldad, el amor se está enfriando tremendamente, de la degeneración y degradación en que el hombre ya se está encontrando y está siendo cada vez peor. Quiere decir que los tiempos se están acercando, los rumores de guerra, de temblores, de enfermedades, el Señor ya está cerca. Pues también hay que decirles que no se tarden en tomar una decisión tan crucial. Debemos de ser francos con ellos y decirles la verdad. No podemos estar mm, engañándolos, ¿no? Tenemos que presentarles a Jesús, no como ellos conocen al Jesús que nació, estuvo en un pesebre, los magos vinieron a visitarlo, estuvo de niño, de jovencito, luego ya de adulto, predicó la palabra y se acabó, ¿no? Y dio su vida por nosotros y se acabó. No, debemos de presentarles a Jesús realmente a qué vino, quién es, hasta dónde llegó su amor. Y miren, donde más nos los pueden describir mejor es en Isaías 53, del 3 al 6. Decirles realmente quién es Jesús y a qué vino, por ellos y por nosotros. Dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pues tenemos que decir la verdad. Todo lo que el Señor padeció por nosotros, todo lo que estuvo dispuesto a venir a hacer por nosotros.
Yo, la verdad, mi mente, mi corazón, todavía no comprende la magnitud de ese amor tan grande e infinito que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Por qué lo sufrió como ser humano? Él despojó su realeza, su soberanía, su poder como Dios y vino como humano. No solo a sufrir lo físico, que fue tremendo, las golpizas, los desgarramientos, las burlas, los atropellos, las, los vituperios, las deformaciones que le hicieron en la cara, en el cuerpo, las heridas, sino no entiendo, la verdad no lo comprendería, hermanos, que sintió en lo espiritual. El cargar los pecados de todos, de todo el mundo, siendo el inocente. Yo no me imagino espiritualmente cómo es el pecado del asesino, del asesinato, del robo, de la mentira, de la lujuria. Qué horribles han de ser espantables. Y él lo cargó, y él lo sufrió. Por eso hubo un momento en que dijo y gritó cuando estaba en la cruz, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que sintió allí todo un terror. Cuando lo veamos nosotros espiritualmente, yo creo, a ver si lo aguantamos, ¿no? A eso vino el Señor, a salvarnos física y espiritualmente, para que podamos estar con Él, adorarlo, amarlo, alabarlo, estar en un lugar donde ya no va a haber lloro, crujir de dientes, enfermedades, miseria, frustración, soledad, asesinato, enfermedades, donde podamos estar libres, llenos de amor, alabando a alguien tan hermoso, tan precioso como nuestro Dios. Tenemos que decirles quién es nuestro Señor Jesús. Y el precio que Él pagó por nosotros, ¿verdad? Tenemos que evitar errores cuando estamos tratando con ellos. ¿Qué errores son estos? No debemos de ser lo contrario a lo que debemos de ser. Nosotros debemos de ser benignos, amorosos, afables, templados, con mucha paciencia. Recuerden, yo por ejemplo fui muy necia, muy orgullosa, muy soberbia, y los que me discipularon me tuvieron mucha paciencia, mucho amor. Eso lo obtenemos con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, gozo, paz, que ellos sientan esa paz con nosotros, que les tengamos esa paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, que ellos vean esa fe que el Señor ha estado dándonos y trabajando y fortaleciendo en nosotros. Debemos de tener cuidado de no caer en contienda con ellos. Miren, lo peor que podemos hacer es estar discutiendo, peleándonos. Vamos a respetar sus creencias, las tengan en ese momento. El Señor es el que hace el trabajo, es el que va transformando, no nosotros. Debemos de ser prudentes. No debemos caer en contiendas. Yo recuerdo, chicos, hermanos y hermanas, que pues mi mamá no, o sea, una vez me retó y me dijo, ay, tu Biblia.
¿por qué no usas mi Biblia? Digo, bueno, es que tu Biblia trae imágenes y en la palabra de Dios dice que no adoremos ninguna imagen, pero es lo mismo. Si tú quieres leer en tu Biblia, mamá, no hay problema. Yo no me voy a pelear contigo. Es que no es lo mismo. Digo, le dije, bueno, vamos a compararla, vamos a leer. Y le di un pasaje. Dije, mira, léela y leí yo mi pasaje. Y ya ves cómo es lo mismo. No la ataqué. Luego la veía y que de repente leía la Biblia de ella, ¿no? Bueno, ya me daba por agradecida que la leyera. Entonces nosotros, como les vuelvo a decir, tenemos que ser astutos, pero no caer en contiendas con ellos. Ni pelearnos, ni enojarnos, no. Ni criticarlos con sus creencias. Ser respetuosos. El Señor es el que hace los cambios, no nosotros. Nosotros tenemos que compartirles y orar por ellos. ¿Qué dice aquí la palabra en Romanos 14:1? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No debemos de ser contenciosos. Tampoco tenemos que ser groseros, ni hablar con groserías. Yo no me imagino a Pablo compartiendo. Miren, yo no veo en la palabra que diga que llegó a Listra y les hablaba, oye, tú tal por cual, mira, Dios te ama. No, Pablo hablaba con denuedo, con justicia, con palabras sencillas, francas y honestas. Y todos los apóstoles hablaban de esa manera porque así Jesús les enseñó. Jesús en ningún lado de la palabra dice que les hablaba groserías o los insultaba, ¿no? O los humillaba. A los fariseos y a los escribas y a los saduceos sí les hablaba fuerte, pero sin insultarlos. Los regañaba y los exhortaba, porque ellos, a diferencia del pueblo, conocían las escrituras y las estaban transquiversando o las hacían religiosas o cargas, abusando. Entonces el Señor tenía que ser firme y duro para corregirlos, pero en ningún momento los insultaba. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, en fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería, y maledicencia y toda malicia. En Efesios 4, 29 y 31 nos aconsejan hacerlo. Si te vas a enojar, mejor detente y le dices, mira, mejor hablamos otro día, Dios te bendiga, no nos ponemos de acuerdo, no te preocupes, no pasa nada. Miren, yo le he compartido a una amiga que la amo mucho, pero ella tiene sus ideas, está muy arraigada a sus tradiciones. Inclusive hubo momentos en que ella fue la que me atacó a mí y yo no quise contender porque me acordé de la palabra y dije, la amo y no quiero perder su amistad. Simplemente voy a decir, bueno, mira, yo te respeto, tú me respetas, ok, no hay problema, yo no pienso obligarte ni hacer nada que te ofenda, quiero seguir siendo tu amiga y hasta la fecha sigo orando por ella. La dejé en las manos del Señor. Nada más le pido que ojalá ella lo haga ahorita, que se arrepienta ahorita y que acepte al Señor en su vida. Eso es todo. Pero no tenemos por qué enojarnos, ni gritarnos, ni ya no te hablo, porque no aceptaste al Señor. Ay, no, a menos que ya sea una persona que agreda constantemente, entonces, ¿sabes qué? Como dice el Señor, sacude tus piecitos, por muy amiga que sea tuya, y pues retírate de ella, aléjate de ella. Nada más. ¿Sí? Y bueno, yo quiero darles acciones prácticas, hermanos y hermanitas. ¿Cuáles son esas
acciones prácticas, que oremos y obedezcamos al Señor en llevar la palabra en todo tiempo. Dice así en Segunda de Reyes: no te calles. Bueno, no lo dice así, pero no nos debemos de callar. Tenemos que llevar el evangelio. No tengan miedo, miren, si tienen miedo, si están apenados, si dicen como Moisés decía, es que me es fácil hablar, es que soy una persona tímida, una persona introvertida. El Señor es el que habla por ti. El Espíritu Santo habla por ti. ¿No lo dijo? No os preocupéis cuando los lleven a los concilios. El Espíritu Santo os recordará qué decís. ¿No se quedaban sorprendidos los escribas y los fariseos cuando oyeron hablar a Pedro, un pescador, hablando de esa manera? ¡Wow! ¿No se quedaron sorprendidos? A Felipe hablando con un diplomático etíope. Es increíble, ¿no creen? A Pablo, que fue llevado ante Herodio, ay, no me acuerdo, Félix, uno de los grandes dignatarios de Israel. O sea, no tengamos temor. El Señor habla por nosotros. Dice en Segunda de Reyes 7:9, luego le dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy en día de buena nueva. Y nosotros callamos. No debemos de callar. Lo dice así, no estamos haciendo bien en callar. Y si esperamos hasta el amanecer, no alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Si no, va a ser tarde. Va a ser tarde que compartamos, cuando ya queramos. Miren, yo ya tuve una experiencia muy triste. Pude hablarle a alguien a quien yo amaba de Dios y no lo hice. La verdad fue una experiencia triste. Y el Señor, pues le pedí perdón, le dije, Señor, perdóname porque no le hablé, no me atreví a hablarle de ti. Le pido a Dios que haya sido otra persona, pero que no llevemos esas cargas de no haberlo hecho. En Isaías 6:8 nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces Isaías le respondió, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que decimos nosotros. Señor, mira, yo no soy buena, yo no soy inteligente, me cuesta trabajo hablar, soy tímida, pero envíame a mí a quien tú indiques. Voy a confiar en que tú seas el que hables, el que des la pauta para que yo pueda dar el mensaje de las buenas nuevas. Enséñame, no me dejes que me quede callado. Y la tercera, hermanitos, dice así en Apocalipsis 21:6-7. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El compartirles y el que ellos acepten al Señor como nosotros, les otorga todo esto. La fuente del agua de la vida, el que sea también heredero de todo, coheredero con Jesús y ser hijo de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Dios. Esas son las acciones prácticas. El que ellos vean esa libertad y esa recompensa como nosotros las vamos a tener. Pero no tengamos miedo. Compartan, hermanitos, compartan. Una persona, o sea,
no la multitud a la mejor, pero díganle como Isaías le dijo a Dios, envíame a mí, utilízame a mí, dime a quién, cómo, muéveme, utilízame. Yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo estoy contigo, muéstrame. Con esto terminamos. Dios los bendice, que Dios los guarde mucho, que esta semana Dios los cuide. Permítanme hacer una oración por todos. Señor, te doy las gracias porque cada vez que comparto, Señor, también redarguyes mi corazón. Me enseñas, me instruyes, igual que a mis hermanos. Gracias, Señor, por tus bondades y tus misericordias. Gracias porque nos sigues dando oportunidades tremendas para hacer lo que debemos de hacer. Y que el día que tú vengas nos halles haciendo tu voluntad. Bendícelos toda esta semana, bendícelos en su trabajo, acampa alrededor de ellos, guárdalos, Señor, de cualquier peligro, de cualquier enfermedad. Señor, te pido que tú acampes alrededor de cada uno de ellos, guarda sus hogares, Padre, que no les falte el alimento y el vestido ni el sustento. Bendícelos, Señor, porque tú nos amas, danos fortaleza en las pruebas, ayúdanos a tomar decisiones consultándote a ti primero y a que cada vez que pequemos nos arrepintamos de verdad y vayamos a ti para confesarte dónde estamos cayendo, Señor, y tú no solo nos perdones, sino nos ayudes a ser cada vez mejores y apartarnos del pecado para agradarte, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho y pues hasta la próxima. Nos vemos el domingo a las 5, recuerden, en nuestra cita. Bye.